noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a proseguir con estos diálogos que venimos realizando sobre salud mental en el contexto de la pandemia, con las instituciones que han organizado y estamos compartiendo también este espacio, la Facultad de Psicología, la Unidad de Estudios Epidemiológicos de la Universidad Nacional de Córdoba, la Red Solidaria de Acompañamiento Psicosocial, la Cátedra de Psicología Sanitaria y otras instituciones que están apoyando y acompañando este proyecto. En el día de hoy tenemos la alegría de compartir este diálogo con una amiga del Perú, compañera de trabajo en algunos momentos. Hemos compartido con María Edith, que ya la van a conocer, hemos compartido algunos momentos, algunas reuniones cuando éramos consultores de OPS en Panamá, y después en su tierra natal, que siempre hemos sido muy bien recibidos, ¿no? Y esta entrevista la va a realizar la licenciada Paula del Río, recibida de la Universidad Nacional de Córdoba, es integrante de la Red Solidaria de Acompañamiento, también adscrita a la Cátedra de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNC, fue adscrita a la Cátedra de Psicología Sanitaria, ahí tuvimos la suerte de compartir con ella también espacios de trabajo. Paula va a presentar a María Edith y vamos a dar comienzo a este tan grato diálogo. Bueno, muchas gracias nuevamente y Paula, está en tus manos. Bueno, muchas gracias, Miguel, por el espacio. Así que ahora me toca a mí presentar a la persona que nos va a estar acompañando, María Edith. Como vos bien decías, ella es licenciada de la Universidad Ricardo Palma, también ha hecho una especialización en psicología clínica, sobre todo en psicoanálisis, en Alemania, tuvo una maestría en salud pública de la Universidad Peruana, y sobre todo, y una de las cosas que nos convoca hoy es su experiencia con el trabajo en las organizaciones no gubernamentales, en el Ministerio de la Presidencia de Perú, y su trabajo como consultora pública desde el año 2019. Así que es un honor y un privilegio poder tener este espacio, poder conversar también sobre tu experiencia en la OPS y en la OMS en Perú, un país que nos es hermano, con el que tenemos muchas cosas en común y también otras diferencias. Y hoy vamos a estar conversando un poco sobre esta situación particular de pandemia que nos está atravesando a todos. Así que de vuelta, muchas gracias, María Edith. Para comenzar, me gustaría que nos puedas resumir un poco cuáles son las medidas que está tomando el Estado a los fines un poco de poder asistir el aumento del sufrimiento psíquico de la población y en este caso particularmente de la población peruana. En primer lugar, Paula, yo quería de manera muy, muy especial hacer llegar un abrazo muy grande a la Universidad de Córdoba. Yo conozco de la experiencia de esta maestría, de esta especialización, en realidad desde hace bastante tiempo y creo que son un espacio que puede construir mucho salud mental comunitaria, ¿no? Entonces yo abrazo la iniciativa y bueno, y agradezco esta oportunidad de llegar al pueblo argentino. Bueno, ahora sí, la primera pregunta arranca con cómo le va al Perú en el tema de COVID y salud mental. Nos va mal en general al mundo entero, ¿no? Pero cada país le va de manera particular y dentro de cada país hay muchas más particularidades, ¿verdad? Que ya las veremos en otro momento. Quiero ir directo a lo que... a dónde le pescó a Perú el COVID, ¿no? Perú empezó un proceso de reforma el 2015, lo estuve intentando 5 años, en el 2015 salieron las primeras medidas y empezó con una ley, pero también con un presupuesto por resultados, ¿no? O sea, por fin Salud Mental tuvo un instrumento de financiamiento para invertir en salud mental comunitaria, en el desarrollo de un modelo comunitario de la salud mental, ¿no? Entonces, eso es bien importante
son dos instrumentos clave, un marco legal más instrumentos de financiamiento, ¿no? Y ahora en el 2020 está recibiendo 70 millones adicionales, ¿no? Para trabajar a nivel nacional con las regiones, ¿no? Entonces, esto es un punto de partida. Sobre la base de esto se fueron construyendo instrumentos de política. ¿Qué quiere decir? Se elaboró un plan de fortalecimiento de servicios de salud mental con financiamiento, porque como hay un instrumento de financiamiento, entonces tenía financiamiento, pero ya acabó el 2019 y había que hacer este año la continuidad de ese plan de fortalecimiento. Luego se aprobó el año pasado también los lineamientos de política de salud mental, ¿no? Entonces son dos instrumentos, pero además en mayo del año pasado, 2019, se aprobó una nueva ley de salud mental. O sea, se dejó esa herramienta legal que existía muy pequeñita y se hizo una ley general de salud mental, ¿no? Propia, ¿no? La otra estaba en la Ley General de Salud. Esto que fue aprobado en mayo recién ha podido reglamentarse en febrero, o sea, con las justas. Nos agarró así al pie, ¿no? El COVID. Este marco legal ya reglamentado nos abre una cancha enorme para la respuesta comunitaria de la salud mental, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Con todos esos instrumentos legales, financieros, políticos, el Perú hasta ahora, o sea, justo nos pesca el COVID con más o menos 200 centros, 199 centros de salud mental comunitarios. O sea, en esos 5 años se invirtieron en instalar en toda la región del Perú casi 200 centros de salud mental comunitarios, donde una unidad de esas 4 unidades que tiene un centro es de participación y movilización comunitaria. O sea, tiene una patita, un pilar, esos centros para el trabajo comunitario, que eso nos diferencia de otros centros de salud mental comunitario de los otros países. No se ha avanzado mucho, hay como 37, 39 hogares protegidos en el país. Realmente este año se iban a implementar, yo creo que eso se va a dejar para el próximo año, ¿no? Los hogares protegidos. Hay un par de centros de rehabilitación psicosocial y unos cuantos pocos de centros de día. Pero además de eso, se ha abierto un escenario importante, ¿no? El año pasado también, el último semestre del año pasado, con las universidades nacionales, ¿no? Quería regresar un poquito, que cuando se empezó la reforma y arrancó, la brecha de atención en el país era del 90% al 95% de brecha de atención. Y con todos estos años que se han invertido en la gestión de servicios, de estructura de servicios en la comunidad, se había llegado a un 40-50%. O sea, ahí nos ha pescado el COVID, ¿no? Y dentro de de este escenario, la Universidad San Marcos solicitó al Ministerio de Salud la instalación de un centro de salud mental comunitario universitario, o sea, que se instalara en la universidad. Se aceptó el desafío, pero con varias condiciones para la instalación del centro. Porque instalar un servicio solamente como servicio es dar respuesta solamente al tema de la atención. Y lo que se quería era que desde el enfoque comunitario la universidad sea un escenario comunitario, universitario de la salud mental, ¿no? Entonces, 5 ejes que se abrieron en la Universidad San Marcos y que justamente el resto de universidades ya había empezado a hacer sus planes universitarios, ¿no? Entonces, estos planes, el plan de la San Marcos, que es la decana de las Américas, ustedes saben que es la universidad más grande, que tenía mucho prestigio a nivel de la región. Un pilar obviamente es el centro, pero antes del centro hay 4 pilares más, que es el entrenamiento de formadores, la gestión del cuidado de la salud mental, que quiere decir que se trata de permear con todas las autoridades de la universidad la gestión, que no es un asunto del centro,
sino que el cuidado de la salud mental se tiene que gestionar transversalmente a toda la universidad, ¿no? Luego, las redes universitarias. ¿Qué significa las redes universitarias? Significa la existencia de dos redes. Una, la red de servicios. El Centro de Salud Mental Comunitario es un servicio, pero tiene que haber una cartera de servicios para que responda a las necesidades de la comunidad universitaria. Entonces, una red es la red de servicios y la otra es la red de estudiantes. Y no convocados verticalmente para manejarlos desde la gestión, no. Red de estudiantes autoconvocados, ¿no? Para trabajar la salud mental, bienestar y salud mental, ¿no? Que sabemos que el concepto de bienestar está dentro de salud mental. El otro pilar es el desarrollo de la malla curricular, que eso es clave, ¿no? Es decir, cómo se transversaliza la salud mental en todos los escenarios de estudios, de tal manera de que sea un eje transversal a la formación de todas las carreras. ¿Ya? Y se hizo un plancito que por aproximaciones sucesivas se iba, porque cambiar malla no es, digamos, de un día para otro, tiene sus periodos, tiene sus propias condiciones, ¿no? Bueno, pero para este semestre, que ha quedado en stand-by, se iba a empezar con el curso básico para todos estudios generales. O sea que antes habían 2 años de estudios generales, ahora hay un solo año, pero en ese año de estudios generales, todos los estudiantes universitarios, elijan la carrera que luego elijan, van a tener un curso esencial básico de salud mental, ¿no? Con 3 ejes. Uno tiene que ver con el autocuidado, el cuidado del autocuidado, ¿no? El otro tiene que ver con herramientas, ¿no? Y con todo el marco político, es decir, todo el marco político, normativo, legal, porque la gente no conoce lo que se ha trabajado en salud mental, ¿no? No hay, la gente llega a ser psicólogo y sin conocer los instrumentos que tiene el país para la atención de la salud mental, ¿no? Entonces, el diseño de este curso está listo, se iba a empezar en marzo a entrenar a los docentes y bueno, nos cayó el COVID, ¿no? Pero ya las universidades están ahorita copiando ese modelo de la San Marcos y eso significa que también está previsto la instalación de centros de salud mental comunitaria en 10 universidades nacionales, son 21, ¿no? En 10 universidades, en una primera etapa, ¿no? Esto es muy bueno porque tiene un enfoque de comunidad universitaria, donde se involucran desde el rector hasta los trabajadores, porque también el centro es para los trabajadores, los servicios también son para los trabajadores, ¿no? Y en la otra área que la propusieron en realidad jóvenes universitarios y también docentes es el pilar de la innovación y tecnología virtual, porque los adolescentes y jóvenes tienen una capacidad cada vez más grande de innovar tecnología y del manejo virtual de la tecnología, ¿no? Entonces, es más, ya tenían ellos aplicaciones en salud mental que se habían ido a hacer experiencias demostrativas incluso en Inglaterra, otro para trabajar el tema de violencia contra la mujer. Y bueno, y en ese contexto, el Ministerio de Salud dijo ya, con todo eso, instalo el Centro de Salud Mental Comunitario y se firmó un convenio y eso ya está funcionando. Ahorita se está atendiendo a la comunidad universitaria desde la modalidad que el país ha determinado, que es fundamentalmente una modalidad virtual con asistencia a los centros para la entrega de medicamentos, porque en salud mental el acceso es universal. Entonces, los medicamentos, si es que los necesita, se le entregan. Entonces, hay citas para ir a entregar la receta y para que recoja los medicamentos. Es decir, después también hay otro escenario que tiene que ver con acompañamiento al personal de salud, a las personas que perdieron a sus seres queridos, o sea, acompañamiento en el duelo, ¿no? Luego, microprogramas dirigidos para adolescentes y jóvenes. Es un menú en realidad, ¿no? Muchas de estas últimas medidas que me estás nombrando
surgieron a raíz precisamente del COVID, ¿no? Esta disposición de hacerlo virtual, los turnos, fueron innovaciones dentro de estos programas y estas políticas que ya venían trabajando o impulsando. Se han mejorado, digamos, ¿no? Por ejemplo, que es esencial. No sé cómo son los contratos en Argentina, ¿no? Pero aquí una gran parte de los contratos, las 2/3 partes de los contratos eran por terceros, donde no tienes derecho a seguro ni a vacaciones, son como consultor, digamos, ¿no? Entonces, ya ahora todos los centros de salud mental comunitario, o sea, todo el primer nivel de atención ya tienen contratos CAS, donde ya forman parte de la planilla, tienen seguro, tienen vacaciones, ¿no? Entonces, eso también es parte del contexto COVID, ¿no? Entonces, se está coordinando a todos los centros y a todos los servicios de salud mental comunitario en red. Entonces, la coordinación es en red, la capacitación es en red. Se han elaborado 2 manuales, 2 guías, una para el personal de salud y otra para las personas, familia y comunidad. Y todo eso ha sido construcción colectiva, gracias a las plataformas virtuales, ¿no? Paralelamente a cómo ha ido gestándose el nivel comunitario, también ha habido un desarrollo a nivel político, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros invitó, convocó a formar un equipo de expertos en salud mental comunitaria, donde he estado formando parte. Pero esto empezó antes del COVID. En marzo ya había un plan de acción inmediata intersectorial para la salud mental, donde estaba la extensión de la cobertura de servicios, de la mayor apertura de estructura de servicios, los hogares protegidos, las redes, etcétera, ¿no? Y bueno, y a los 15 días nos cayó así de golpe el COVID, ¿no? Entonces, y esa experiencia ahora se ha reconvertido para salud mental COVID, ¿no? Y hemos estado haciendo algunos aportes para el manejo de los mensajes, para varias medidas que el gobierno ha ido tomando, ¿no? Pero hay ya un espacio ganado a nivel más alto, que es la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Hay una línea de emergencia en salud mental, pero además todos los centros de salud mental comunitaria han circulado en sus distritos sus números de celulares, de los psicólogos, de los psiquiatras, de los que hacen terapia de lenguaje, ¿no? Para que se comuniquen de manera directa ya con su propio centro de salud mental comunitario, ¿no? Luego también hay la diseminación de microprogramas. Eso ha sido muy útil. Microprogramas de 2 minutos, donde se abordan temas de autocuidado, de manejo de las relaciones familiares, el tema de los niños, el tema de los adolescentes, de las personas adultas mayores, etcétera, ¿no? Y eso lo han hecho los profesionales de los centros de salud mental comunitarios. Ellos están haciendo esos aportes, ¿no? Acaba de salir una medida, una norma para dejar salir a los niños de 3 a 14 años, ¿no? Con alguna regulación, digamos, para el cuidado y autocuidado de los niños. Se ha tenido un par de semanas para preparar en esa medida, ¿no? a los padres, más o menos 10 días, ¿no? Para preparar. Y ahora el Ejecutivo ha pedido un plan de salud mental y ya salió el decreto. O sea, en una semana el Ministerio de Salud tiene que presentar un plan de salud mental post-COVID, ¿no? Entonces, se están dando siempre de manera acelerada, ¿no? Para poder responder a las necesidades. Sin embargo, como la salud mental, ¿no? Siempre ha sido la cenicienta, le han dado prioridad, pero en un carril aparte. Todavía no se logra incorporar en el concepto de salud la salud mental, es decir, todavía no está ¿no? Entonces, hay un montón el comando COVID, grupos, o sea, hay un conjunto de grupos que están trabajando el tema de COVID, pero no ha incorporado la salud mental comunitaria, pero le han dado un espacio aparte, ¿no? Entonces, ese carril paralelo, bueno, eso es lo que tenemos y con eso andamos, ¿no? Pero esperamos que en algún momento, además del carril paralelo, se pueda transversalizar la salud mental
en todas las políticas, ¿no? Que esa es la aspiración, ¿no? Súper interesante y era importante también por poder dar el contexto de que había cosas que se estaban haciendo desde antes y me parece que eso también les permite haberse encontrado en medio de una situación de pandemia con herramientas, recorridos de cosas ya por hacer y que se estaban haciendo, así que eso creo que es un plus. Me parece súper importante esto que decías, de empezar ya a trabajar y tener que presentar un plan post-COVID y que lo puedan trabajar desde estos lugares. María Edith, vos, desde tu perspectiva y también teniendo en cuenta tu recorrido y tu experiencia, tu posibilidad de mirar como actor social desde diferentes lugares, ¿cómo crees que está afectando la salud mental de las personas esta situación actual? Mire, Paula, en realidad, lo primero que se afecta con un desastre, con una emergencia, con una pandemia, es la salud mental. Porque la primera conducta instintiva que surge como protección es el miedo, que tiene expresiones diversas, ¿no? El miedo a la muerte, el miedo al hambre, ¿no? El miedo a perder personas queridas, ¿no? La incertidumbre que produce, porque todo se desestructura, la conducta individual se desestructura, la conducta colectiva se desestructura y hay mucha culpa, ¿no? Entonces se instala la culpa también. Quizás si yo hubiese hecho esto, me hubiese pasado lo otro. Si yo hubiese dicho tal cosa, entonces se van instalando también muchas emociones que pasan por la afectación emocional, producto de estas emociones que desatadas por lo instintivo, ¿no? O sea, de defensa de la vida, ¿no? Y bueno, esa es una primera lectura de cómo estas emociones hacen que incluso se incremente más la probabilidad de ser contagiado, ¿no? Por estas emociones, ¿no? Pero además hay otra cosa que nosotros hemos estado trabajando acá, que yo estaba insistiendo con eso, es de que las emergencias y desastres en realidad elevan mucho los niveles de ansiedad, ¿no es cierto? Lo primero que se eleva es el umbral. Partiendo de que la ansiedad en realidad es vida. Tú y yo y Miguel estamos acá por niveles saludables de ansiedad. Nuestros sueños apuntan a eso. Nos levantamos con esa ansiedad de la vida, ¿no? Esa es la ansiedad de la vida. Entonces, eso es normal, eso es lo que nos da energía todos los días para caminar hacia nuestros sueños, ¿no? Pero cuando pasamos esos umbrales, ya la ansiedad se convierte en estrés y en patología, ¿no? Y da lugar a determinados tipos de conducta que le hemos agrupado en 3 tipos de conducta, ¿no? La conducta reparatoria, la conducta persecutoria o paranoica o paranoide y la conducta depresiva, ¿no? La conducta reparatoria es, en ese escenario están ustedes, estoy yo, todos los de la primera línea, todos los que están atrás del biombo, es decir, todos los que están peleando por la vida y por que el sentido de la vida no se pierda, ¿no? Entonces, esa es la conducta reparatoria. Entonces, la autoayuda, la ayuda mutua, el cuidado mutuo, todo eso tiene que ver con la conducta reparatoria, ¿no? Pero hay la conducta depresiva, que tiene que ver con el tipo de personalidad, pero también con las historias de vida, los libretos personales, los libretos familiares, los libretos comunitarios, o sea, la historia que uno trae ya, ¿no? Entonces a veces se juntan duelos, uno está con estados emocionales fronterizos, ¿no? Y bueno, se detonan trastornos que ya estaban en ciernes también, ¿no? Entonces, porque no es un duelo, es un conjunto de duelos que este COVID ha traído a nivel mundial. O sea, todos los días hay un duelo en las familias, ¿no? Por el empleo, por el que no hay acceso a las medicinas, no hay acceso a los servicios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la gente que ya está en este escenario va perdiendo el sentido de la vida, ¿no? Entonces, y bueno, cuando uno pierde el sentido de la vida ya sabe que sigue, cuál es el capítulo que viene. Ahí hay que actuar. Hay quienes en Argentina yo he escuchado que recomiendan
el que la gente pueda comer, porque al incorporar comida uno incorpora vida, no importa que coma, pero el comer uno va ingiriendo la vida, no estar solo, o sea, que alguien, aunque sea en puro silencio, acompañe, ¿no? Que no necesitamos tener a un psicoterapeuta al lado para eso, ¿no? Sino que podemos en el cuidado mutuo ayudar, ¿no? Y la otra que es más complicada de abordar es esta conducta persecutoria. La consigna de esa conducta persecutoria es el ataque, ¿no? No me dieron la medicina, el Estado se robó, el médico es un tal por cual, que la enfermera me gritó, que etcétera, etcétera. El mecanismo es el ataque. Entonces hay momentos es todos contra todos, ¿no? Entonces se produce tal confusión y cuando uno ve lugares donde hay aglomeración, como los mercados, las colas de los bancos, de las farmacias, etcétera, uno ahí es todos contra todos, ¿no? Esa es la parte más complicada de trabajar, ¿no? En otros momentos, más bien de emergencia por desastres naturales, se recomendaba que a las personas que tenían esta conducta persecutoria, que eran transgresores, sobre todo jóvenes, se los incorporara en el equipo reparatorio, con roles de liderazgo, ¿no? Con roles de liderazgo, entonces podían cambiar la conducta, ¿no? Y se ha hecho en algunos momentos acá también para otras situaciones, pero ahora todo esto es inédito, ¿no? Ahorita no hay posibilidades de eso porque no podemos salir tampoco, ¿no? Aquí al menos todavía seguimos en cuarentena hasta fines de junio. Sí hay manera de atender esta parte persecutoria, está más ligada ahora, ¿no? Entonces la gente ahí pelea por no morir de hambre, ¿no? Entonces ahí la mejor medida son medidas de protección social, ¿no? Esas son las mejores medidas para que la gente se calme un poco y pueda dedicarse a pelear contra el virus, ¿no? Entonces, ahora, en las tres conductas, la gente suele colocarse en situación de riesgo. En la conducta reparatoria, ustedes ven el personal de primera línea, en la conducta depresiva, obviamente, y en la conducta de persecutoria también. Entonces, hay un factor de colocarse en situación de riesgo, o sea, donde el autocuidado se debilita. Entonces, el autocuidado, y al debilitarse, también debilita el cuidado mutuo. Porque si yo no soy capaz de cuidarme a mí misma, tampoco voy a ser capaz de cuidar al otro, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante fortalecer el autocuidado, ¿no? Porque incide en la ayuda mutua y en el cuidado mutuo. Muy bien. Y un poco siguiendo en esta línea, pensando en estos como emergentes actuales, si tuvieras que pensar o imaginar cómo serían los impactos de la pandemia en la salud mental de las personas, bueno, en un plazo mediano tal vez, el corto lo estamos como atravesando, o incluso también a largo plazo, ¿qué es lo que podés ir visualizando o creer que puede llegar a suceder? ¿Qué nos vamos a encontrar en esta nueva normalidad? Bien, mire, para empezar yo creo que hay que tener claro que todos mundialmente compartimos el mismo mar. Así lleven distintos nombres los mares, ¿ya? Pero los barcos son distintos. Unos navegan en unos super navíos, unas flotas enormes, y otros están en unas barcazas. Nosotros tenemos unos barquitos de chiquititos que le llamamos totoritas, ¿no? O sea, hay gente en totoritas, ¿no? O sea, que son naves de material de carrizo, ¿no? Entonces, eso hay que tener conciencia plena, porque teniendo claridad en que estamos en distintos barcos, es que hay que ver el tema del impacto. No sé cómo es en Argentina, pero yo creo que es un poco menor, ¿no? Nosotros tenemos en el Perú, por ejemplo, el 75% de la población, somos 33 millones, es informal. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente un 8%, un 8 y pico por ciento, depende o de la empresa privada o depende del Estado. El resto de millones se genera su propio empleo,
con una pandemia como esta, poder tener medidas de protección a una población que no existe en los registros, nada más que en el DNI, es bien complicado, ¿no? Y la gente va a tender a hacer lo que toda la vida hizo, o sea, seguir generando recursos aunque se contagie, ¿no? Es por eso que el contagio en Perú es muy alto, porque la gente está peleando más contra el hambre que contra el virus, ¿no? Entonces, me decían que en España solamente hay un 10% de informalidad, en Chile hay un 30% de informalidad, ¿no? Lo otro tiene que ver con, producto de eso, los niveles de desigualdad tan grandes, ¿no? A nivel social, a nivel sanitario, ¿no? A nivel sanitario, el nivel del trabajo, el nivel de la vivienda, el endeudamiento que tiene la gente, ¿no? Los estudios, ¿no? Todos son impactos que van, digamos, de acuerdo al barco que uno está, van quebrando, ¿no? Van quebrando. A esta desprotección, el Estado, la estructura de los servicios de salud mental, en el caso nuestro, creo que es lo que mejor que nos ha agarrado parados de todo el sistema de salud. Sinceramente, era lo mejor que nos ha agarrado parados, porque todo el resto del sistema de salud era sumamente precario, desvestidos, ¿no? Y lo otro es a tomar en cuenta en este impacto es el estado del tejido social, o sea, el estado de las redes comunitarias. Perú se ha caracterizado siempre por tener muchas redes de sobrevivencia, pero muchas, o sea, si te digo 20, son pocas, ¿no? Hay redes hasta para limpieza de calles y pistas, con distintos grados, pero se han politizado, porque los partidos han tratado de infiltrarse ahí, y bueno, ahí ya se van confundiendo los roles, las funciones, pero existen. Ahora el desafío es cómo empoderarlas, ¿no? Cómo empoderarlas para la protección frente al COVID. Y luego están, en este impacto es el estado de los libretos personales, de los libretos familiares, de los libretos comunitarios, de los libretos institucionales también. O sea, cómo nos pescó, ¿no? A las personas, a las familias, a la comunidad, a las instituciones, ¿no? Entonces, esto es importante medir. Uno de los argumentos grandes para no entrar en cuarentena es la economía, ¿verdad? Pero la economía sí, ¿no? Perú es uno de los países que no tenía mucha deuda, que ha tenido ahorros, pero el estado del Estado hace que en realidad la protección social se pueda dar o no, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el factor económico también es relativo, ¿no? Y por ahí pensando a largo plazo, o sea, si bien los escenarios van a ser distintos teniendo todas estas variables en cuenta, ¿hay como algún rasgo que puedas como vislumbrar de las consecuencias del COVID en la población peruana? Mira, el Estado tiene un gran desafío, pero hay un conjunto de poderes que van a entrar, fuerzas, digamos, ¿no? Son muchas las fuerzas, pero en general va a haber una fuerza que jale para la economía, que tiene que ver con la acumulación de la riqueza o la recuperación de la riqueza, más que ¿no? Y la otra que jale hacia la protección social, incluida la reforma del sistema de salud, ¿no? En esa jerarquía de prioridades, ¿dónde quedará la salud? Eso no hay nadie, ni siquiera con chamán lo podemos predecir, ¿no? Pero sí se tiene que recuperar la empleabilidad, la generación de ingresos, eso da salud mental. Recuperar empleo y generar ingresos da salud mental, y ver de mejorar los niveles de empleo formal, ¿no? De empleo formal. Aquí ya en Perú se ha hablado es más, ya hay hasta un proyecto de ley de reforma del sector salud, ¿no? Esto a Perú también lo pescó con un decreto, con un par de decretos supremos
sobre la universalización de la salud. Entonces ya estábamos en marzo con ese decreto rumbo a la universalización de la salud. Es más, en el Seguro Integral de Salud del país se ha abierto para todos, ¿ya? Pero no se ha podido avanzar más por esto. O sea, hay cosas que quedaron en el horno y fuera del horno. Post-COVID se tendrán que implementar, pero ya se está hablando, por ejemplo, yo creo que es un tema de todos los países, de resolver el tema de la fragmentación y la segmentación en salud, que es una barrera, ¿no? Pero hay barreras diversas en el acceso, ¿no? O sea, de acuerdo a, por ejemplo, en los adolescentes, hay un montón de normas que dificultan su universalización, ¿no? Por ejemplo, las capacidades especiales o que le dan o no le dan al adolescente para decidir sobre aspectos de su vida de salud sexual y reproductiva, sobre aspectos de salud mental, etcétera, ¿no? Y uno va buscando y encuentras barreras macro, ¿no? Barreras, es decir, sociopolíticas, barreras meso, sectoriales, comunitarias, barreras micro, que es las familias, y del ejercicio ciudadano de las personas a nivel personal, ¿no? De todas maneras se van a tener que dar subsidios, no sé cómo serán, pero de acuerdo a la tendencia creo que todos están dando subsidios focalizados. Y el marco legal y político para el desarrollo de un modelo de salud mental comunitaria como un nuevo paradigma que no incluye a las instituciones psiquiátricas ya está en camino. Ya está en camino, lo que se tiene que hacer es dar para adelante, o sea, invertir más, ¿no? A tu modo de entender, ¿cuáles crees que deberían ser las prioridades políticas e intervenciones en términos de salud mental post-COVID? Tiene mucho de esto que vos decís que ya se viene haciendo, además de la implementación, la puesta en marcha de muchas de estas acciones. ¿Crees que habría que establecer otras prioridades o incluir algunas otras cosas que por ahí todavía no se están trabajando? Sí, mira, una de las lecciones aprendidas, y creo que a ustedes también, nosotros Perú ha recibido mucha cooperación de Argentina para avanzar en salud mental, ¿no? Pero una de las primeras lecciones es que sin inversión no hay salud mental. Sabemos que no hay salud ni desarrollo sin salud mental. Pero si no hay inversión en salud mental, no hay ni salud, ni desarrollo, ni salud mental. Entonces, eso, y para tener claridad sobre la inversión, tiene que haber qué porcentaje va para la salud mental del presupuesto nacional de salud. Primero hay que buscar un mayor presupuesto para salud, ¿no? Porque tenemos un per cápita de 2.3%, un Producto Bruto Interno que se gasta solamente el 2.3% en salud. Muy bajo. Dicen que lo va a subir a 8%, ojalá. Ya. Pero luego de eso, ¿qué porcentaje va a ir al presupuesto de salud mental y cuánto se va a invertir per cápita, por persona? Porque cuando se agarró la reforma de la salud mental, por ejemplo, había regiones que invertían per cápita 0,4 centavos, 40 centavos. 0,40 centavos, eso es la décima parte, o sea, no soy buena en matemáticas, pero acá el dólar está a 3.4, ¿no? Soles por dólar, ¿no? Entonces, digamos que no se invertía nada. Ahora ese per cápita ha aumentado, pero seguimos, todavía no estamos en el per cápita que señala a los países, que es el estándar que se pide a los países que son de renta media. Perú ya está en el grupo de renta media, pero todavía, a pesar de lo avanzado, todavía no se ha llegado a nivel nacional al per cápita de renta media, ¿no? Es para todos los países, ¿no? Esta claridad. Luego creo que es importante para todos los países, como lección aprendida, tener un instrumento de financiamiento propio, porque cuando te llega toda la plata ahí en el presupuesto grande de salud, te llega, va de kiosco en kiosco, y cuando cae a tu kiosco te cae
2 lucas, como decimos acá, ¿no? Entonces sí creo que los países necesitan tener sus propios instrumentos de financiamiento en salud mental, ¿no? Luego, tener una estructura, tener posibilidad de un marco legal que permita el desarrollo de una estructura de servicios en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención, porque la idea es que las personas que necesitan ser hospitalizadas cuenten con un nivel de atención preparado para atender emergencias y urgencias, ¿no? Entonces, se necesita tener este fortalecimiento. Perú está pegándole fuerte al segundo nivel de atención en todas las regiones, ¿no? Este, y luego está qué, qué servicios uno instala, ¿no? Bueno, Chile tiene como una docena de servicios comunitarios en el primer nivel de atención y segundo nivel de atención. Es realmente muy bueno y han logrado extender, ¿no? Aún con las dificultades que han tenido con el gobierno anterior, perdón, con el gobierno actual. Pero se necesitan tener centros de salud mental comunitarios, hogares protegidos, centros de rehabilitación psicosocial, centros de día, hospitales de día. Chile tiene clubes sociales, ¿no? Luego, algunas herramientas como por ejemplo hospitalización domiciliaria. O sea, todo lo posible que amerite o que traiga consigo el que uno no necesite tener internado a una persona usuaria en un manicomio, ¿no? En un manicomio, ¿no? Luego está este concepto que cuesta mucho en todos los países, en particular creo que en Perú, estamos acostumbrados a trabajar por feudos, por territorios. Los psicólogos se separan su territorio, las enfermeras se separan su territorio, los psiquiatras su super territorio, ¿no? Entonces todos territorializados. Y si te pescas un poquito en mi territorio, ahí saco la artillería, ¿no? Entonces, en este modelo de salud mental comunitario, el objetivo de trabajo comunitario no es el profesional de tal o cual carrera, es el equipo interdisciplinario, es el que gestiona, atiende y todo se hace en acción conjunta interdisciplinaria, ¿no? Entonces, cambiar la lógica de la atención individual por profesión, por carrera, a una lógica de atención de equipo interdisciplinario demora bastante, ¿no? Pero se está haciendo, en la vida misma se va entrenando la gente, ¿no? Lo otro está el contar con instrumentos de política, ¿no? Lineamientos de política, planes, pero planes financiados, porque a veces los países se esmeran a hacer planes, pero no tienen financiamiento y quedan ahí para la biblioteca, ¿no? De la historia, ¿no? Luego, normas. O sea, se necesita normar todo lo que uno va avanzando. O sea, ya acá los centros de salud mental tenían la norma, los hogares protegidos tienen normas de guías clínicas, normas para atender la violencia contra la mujer, es decir, todo un marco normativo para dar respuesta a las distintas necesidades de salud mental de la población, ¿no? Luego, el uso, ahora lo tenemos mucho más claro, el uso de plataformas virtuales para los entrenamientos, para la atención, para la consejería, ¿no? Y también para la protección, ¿no? Y que incluya además algo que se hacía poco, el monitoreo y el acompañamiento, ¿no? Porque ya yo te atiendo una vez, después no regresas, o si regresas 3 veces, después ya me olvidé de ti, ¿no? La idea está en esta parte del modelo comunitario que señala como una estrategia la continuidad de cuidados, ¿no? Entonces la continuidad de cuidados te permite ver, que la persona necesita ser monitoreada y acompañada en todos sus episodios, en todos sus problemas psicosociales o trastornos de salud mental.
pero además necesita ser abordada a lo largo de su curso de vida, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y el acompañamiento de duelos, o sea, en el tema de COVID tiene que haber un largo tiempo, porque son duelos diversos, y hay gente que ya venía con duelos propios, ¿no? El tema de la violencia, el COVID nos ha enseñado que los hogares no necesariamente son seguros, ¿no? Hay un grupo de hogares donde no los ha matado el COVID y los ha matado la violencia, ¿no? Y donde los niños y adolescentes han experimentado abusos físicos y sexuales, ¿no? Entonces se necesita una respuesta más interdisciplinaria, más intersectorial, ¿no? Allí, y también el tema del consumo, ¿no? Porque parte de la gente que la policía, por ejemplo, ha pescado, que no respetan las cuarentenas, son las personas que consumen droga y que salen a buscar la droga, de todas las edades, ¿no? Entonces hay que dar una respuesta también, porque son parte de la población que necesita, que demanda servicios de atención, ¿no? Y luego el tema de la promoción de la salud mental, ¿no? Ahorita el Ejecutivo ha pedido casi un plan exclusivo de promoción de la salud mental, ¿no? Que tiene que ver, que lo hemos definido como el ABC del cuidado de la salud mental COVID, ¿ya? El A es autocuidado, ayuda mutua y cuidado mutuo. El B, bienestar con protección social. Tiene que estar todas las políticas sociales, ¿no? Porque yo no te puedo atender la depresión si no tienes empleo, si te quedaste sin casa. Y la C tiene que ver con cambio comunitario desde la atención, ¿no? Que tiene que ver cómo se organiza la atención de la salud mental comunitariamente, ¿no? Entonces le hemos llamado el ABC del cuidado de la salud mental en tiempos de COVID. ¿Cuáles crees que son los nuevos desafíos que vamos a tener que afrontar los profesionales de la salud mental y sobre todo las personas que hoy se encuentran en formación, ¿no? Los futuros profesionales? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué herramientas crees que necesitaríamos incluir en nuestra formación para estar a tono en este contexto y en estos escenarios que han cambiado tanto y tan rápido? La primera es que todos los profesionales de la salud mental tenemos que rebobinarnos, resetearnos. Tenemos que resetearnos, o sea, tenemos que el paradigma con el cual hemos trabajado tantos años, tenemos que cambiarlo para ocuparnos de el cuidado de la salud mental en la comunidad. El cuidado. Y cuando yo hablo de cuidado, no estoy hablando de la atención en particular, sino estoy hablando de la continuidad de cuidados, de la atención a todas las necesidades de bienestar y salud mental, ¿no? Porque es salud mental, por ejemplo, el tener buena alimentación, buen sueño, hacer deporte, hacer ejercicios, todo eso forma parte del bienestar, ¿no? Entonces, y ese rebobinar significa no solamente ampliar, es decir, cuando me entrevistaron hace una semana, me preguntaron cuál es el campo de la psicología, ¿ya? Y yo les dije la humanidad y el fortalecimiento de la identidad individual y colectiva. ¿Por qué? Porque cuando yo construyo empoderamiento individual, estoy fortaleciendo la identidad. Para eso es. Y cuando fortalezco la identidad, la persona sabe quién es, cuánto vale y a dónde va, ¿no? Entonces, si yo tengo claridad de quién soy, cuánto valgo y a dónde voy, yo voy a ser una persona que me autocuido y voy a desarrollar capacidad para la ayuda mutua y para el cuidado mutuo, ¿no? Entonces, y la identidad colectiva ayuda a los procesos de diferenciación de la identidad y a construirse el sentido de pertenencia y cohesión. Y eso es salud mental. Y eso lo puede hacer un técnico de enfermería, lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer un antropólogo,
el fin último al final no es resolver en particular un trastorno, sino empoderar a las personas para que puedan, de manera, con todas sus habilidades, enfrentar las adversidades de la vida. No tiene que ver cómo se valora afuera, sino la valoración que nosotros mismos le demos a nuestras profesiones, sean psicólogos, sean psiquiatras, médicos, enfermeras que están trabajando en la salud mental. O sea, es la autovaloración la que se va a reflejar en la valoración externa, ¿no? Creo que eso es importante tenerlo presente, ¿no? Y de ahí ir construyendo, porque ahora los escenarios son múltiples, o sea, cada espacio es un escenario. O sea, si uno va a un mercado, para el tema de gestión de mercados, ahí uno está trabajando salud mental, porque hay conducta social que está interactuando, que está actuando, ¿no? Entonces, lo que hay que tener es herramientas eh, para determinados temas, para determinados grupos poblacionales, ¿no? Y ir midiendo lo que hacemos, Entonces yo creo que el campo es vasto, las necesidades son demasiadas, o sea, las necesidades son tan grandes que no hemos podido atender hasta ahora, nunca jamás, el 100% de las necesidades en salud mental, ¿no? Entonces, y para esto necesitamos no solamente tener instrumentos, herramientas, sino tener competencias, ¿no? Y, bueno, al menos cuando yo he estudiado en la época de la carreta, eran más años de psicología, eran 6 años, ¿no? Uno de práctica y ahora se han reducido a 5, no sé cómo quedó la práctica, pero ni aún así con 6 años sabíamos con competencias, porque lo que nos enseñaban era para aprendernos de memoria algunas teorías, ¿no? Pero no te formaban funcionalmente. Entonces uno ha salido a trabajar y no sabía cómo atender la violencia contra la mujer, no sabía cómo atender el consumo de drogas, no sabía cómo atender la depresión, el estrés, etcétera. No te formaban funcionalmente. Y ahora creo que tampoco. Ahora han avanzado un poquito, pero la idea es que trabajando desde la universidad, no solamente desde el posgrado, sino en todos los escenarios de la comunidad universitaria, se pueda fortalecer capacidades, ¿no? Por ejemplo, el siguiente paso con la Universidad Nacional, con las universidades nacionales, es agregar en la currícula un curso de salud mental más especializado, no solamente en los que van a estudiar psicología o psiquiatría, sino en todas las ciencias sociales, antropología, los que también van a estudiar derecho, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que permear. O sea, si el territorio todavía es estrecho, es porque no lo hemos abierto. Suficientemente, ¿no? Y para eso necesitamos competencias, y bueno, yo sí admiro a ustedes bastante porque tienen una cultura que lee bastante, que lee mucho, que es parte de su estilo de vida, la lectura, ¿no? Entonces hay un nivel de abstracción que permite una incorporación más rápida de la enseñanza, ¿no? Un mejor aprendizaje. Acá los niveles de abstracción, producto de que no hay un ejercicio de la lectura, cuesta más, ¿no? Cuesta más, pero ahí estamos. La inteligencia de la gente es enorme y la juventud tiene un potencial que hasta ahora no lo hemos mirado telescópicamente. Entonces, mi recomendación final es, en salud mental, tener una mirada microscópica, ¿no? Porque hay que tener una mirada de especialización, obviamente, pero transversalizarla con una mirada macroscópica, ¿no? Que permite ver todos los escenarios donde la salud mental está transversalizada. Agradecerte nuevamente el tiempo, la predisposición, poder compartir tu experiencia, tu recorrido y sobre todo
saber qué se está haciendo en otros lados, como decías, estamos todos en el mismo mar y cada uno tiene sus propias naves, sus propios barcos, pero bueno, seguimos estando en el mismo mar y está bueno saber que van a hacer los barcos. Muchas gracias por el tiempo y por compartir el espacio. Gracias a ustedes por la invitación. Ahí estamos para apoyarnos mutuamente. Yo nuevamente quiero agradecerte infinitamente, María Edith, tu participación y tan interesantes, importantes aportes que creo que va a contribuir bastante a que repensemos de una manera crítica no solamente el rol, sino lo que nos está ocurriendo y lo que nos puede llegar a ocurrir, cuestiones muy interesantes. También quiero rescatar lo último que me pareció un aporte sumamente importante con respecto al rol de la formación de los futuros profesionales en el campo, no solamente disciplinar, sino de pensar que la salud mental es un campo que trasciende un poco y que las ciencias sociales en tu país hayan tomado la universidad la necesidad de incorporar la salud mental. Me parece un aporte y digamos un avance importantísimo, ¿no? Creo que es digno de imitar y ver. Entonces, vuelvo a repetirte y agradecerte tu participación, igual que a Paula, agradecerle infinitamente que participe de la red y que haya participado de esta entrevista. Así será, hasta pronto. Gracias a todos. Abracito. Chao, gracias.